Bueno, esta es la siguiente ponencia. ¿Ya se ve allá, Eni? Sí, sí, perfecto. Entonces, eh, la titulamos Montaje óptico con un láser para simular los diferentes modos de operación de un microscopio electrónico de transmisión convencional. En este trabajo, lo que queremos es vencer, es un trabajo básicamente docente, no es, no es de investigación, es como mejorar la docencia que hacemos desde el Centro de Microscopía Electrónica en la Facultad de Ciencias de la UCB, mediante un montaje óptico que simula cómo funciona un microscopio electrónico de transmisión. Y esto ha resultado de verdad muy, muy útil, porque lo hemos estado usando por más de 25 años. Resulta una gran diferencia a la hora de entender de verdad cómo funciona un microscopio electrónico de transmisión. Eh, ya hace, en el año 97, presentamos un avance de esto, pero bueno, lo hemos ido utilizando y lo conocemos mucho mejor y sabemos de su utilidad en la docencia a lo largo de todos estos años. Y por lo tanto nos pareció interesante presentarlo básicamente para que otras personas que también están tratando de hacer enseñanza en microscopía electrónica de transmisión, pueden hacer algo similar porque como les digo, de verdad nos ha probado en nuestro centro ser verdaderamente útil para que los estudiantes comprendan bien esos mecanismos de funcionamiento de un microscopio técnico. Voy a presentar la siguiente lámina. Vean la siguiente lámina. Ahí se tienen dos microscopios, uno muy moderno, microscopio electrónico de transmisión. Eh, en realidad ese no es un microscopio electrónico que yo llamaría convencional, más bien analítico, el primero. Eh, pero si le quitamos lo de que es analítico, él tiene su función igualito a todos los demás como un microscopio electrónico de transmisión convencional. A la derecha tenemos un microscopio que existe en nuestro centro, yo diría que de los años 80 por ahí, eh, que es un MED que también es analítico, pero yo estoy enfatizando aquí su naturaleza o su función como microscopio electrónico convencional. Y si conocemos, si ustedes se imaginan un estudiante que se les presenta ese microscopio, el impacto es fuerte. Luce primero una cosa impresionante, ¿eh? Apabullante, es grandote, uno se siente ahí minimizado, y es una caja negra, de verdad. Uno no sabe qué hay adentro. Uno se lo explica y el estudiante le crea al profesor. Pero bueno, un acto de fe, eh, pero él no siente que de verdad está palpando cómo es el interior de ese instrumento. Eh, Particularmente, uno de los problemas es que eso está al vacío. Entonces, si está al vacío, yo no puedo acceder directamente a él. Pero de todas maneras, uno explica qué componentes tiene. Y veamos aquí tenemos la zona del cañón de electrones o fuente de electrones, todo al vacío. Luego viene un lente condensador o lente concentrador que actúa sobre las electrones para que ilumine a la muestra y por lo tanto lo que viene es la muestra, lo llamamos el objeto. Justo debajo del objeto o muestra está el lente objetivo, y ese lente objetivo logra eh, eh, producir las imágenes que nos interesan gracias a la manipulación de una apertura llamada apertura del lente objetivo. Esa apertura del lente objetivo, saber manejarla y por qué se hace algo con ella, es vital para comprender cómo funciona un microscopio de transmisión. Si uno no entiende de verdad esto, entonces podrá obtener resultados, pero no se supo cómo los obtuvo. Eh, Después del lente objetivo, al final hay un lente proyector. El lente proyector es el que proyecta la imagen en la pantalla. Ahora, ese lente proyector yo no le daría demasiada importancia. Más importante
es el lente objetivo y un lente que se introduce entre ambos, entre el objetivo, que es el importante, y el proyector, que es donde yo veo mi imagen, se ubica un lente llamado intermedio, y por eso se llama así, porque va en el medio de los dos. Y ese lente intermedio, encima de él, tiene una apertura. La apertura del lente objetivo se le llama apertura de contraste, mientras que esta apertura se llama apertura de selección de área. Y el saber manejar ambas es muy importante para entender cómo funciona un microscopio. Ahora, está al vacío, es caja negra, es impresionante. Entonces, ¿qué hicimos? Es tratar de replicar el funcionamiento de esto con algo más abierto. Y algo más abierto va a ser un rayo láser. Ahora, dentro del microscopio que les mencioné, típicamente convencional se trabaja con tres modos. Eh, yo le pondría digamos, un cuarto modo. Uno, modo primero es que no solamente obtienes imágenes, uno puede obtener patrones de difracción y si la muestra es cristalina, ese patrón de difracción es fácil de interpretar. Por ejemplo, un patrón de puntos como este. Entonces, ese patrón de puntos se forma en el plano focal del lente objetivo. Y justo en ese plano o focal del lente objetivo, uno introduce esta lámina con aperturas que son muy pequeñas para el ojo de uno. Tal vez uno pueda apreciar esta, la más grande, 300 micrómetros, pero ya ve aperturas de 10 micrómetros, el doble y así. Son aperturas muy, muy pequeñas hechas en una lámina metálica, típicamente de molibdeno, con rayos láser. Esa apertura uno la introduce aquí, donde está el patrón de difracción, para seleccionar básicamente, trabajar de tres modos. El primer modo es seleccionar el asno desviado. Entonces uno introduce la apertura para que todo este patrón de difracción sea obstruido por el metal y solamente atraviese por la apertura el asno desviado, que va por el centro. Eso me va a producir una imagen llamada campo claro. Hay otra posibilidad que es mover esa apertura hacia uno de los haces difractados. Y en ese caso, uno obtiene una imagen que se llama una imagen de campo oscuro. Ya veremos por qué se llama así. Y hay otra posibilidad que es usar una apertura más grande, tan grande que incluya no solamente al asno desviado, sino algunos haces difractados. Cuando uno hace eso, obtiene interferencia entre el asno desviado y los haces difractados y obtiene lo que se llaman imágenes de alta resolución o imágenes de red. Esa es la parte eh, difícil eh, de, de captar directamente por los estudiantes porque ellos no están viendo directamente las de electrones, no están viendo qué pasa dentro del microscopio, sino básicamente deben creer esto y deben creer las ecuaciones que lo rigen. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En vez de un haz de electrones, formado por este cañón de electrones, por ejemplo, vamos a cambiar eso por un haz luminoso. Este haz de electrones, el microscopio electrónico de transmisión, es un típicamente monoenergético, tiene una sola energía. Por ejemplo, en TEN es típico usar 100 kiloelectronvoltios, eh, sobre todo en el área de biología. Ahora, en materiales uno suele utilizar más 200 kiloelectronvoltios. Y eso tiene una longitud de onda de 0,039 nanómetros. En cambio, nosotros vamos a usar en vez de eso un haz luminoso. ¿Cuál sería el equivalente? Vamos a usar un láser. Este láser lo estamos utilizando hace mucho tiempo y es un láser de lo que había hace mucho tiempo, o sea, un láser rojo. Ese láser rojo tiene esta longitud de onda, 632.8 nanómetros. Luego venía los lentes condensadores, recuerden, el lente objetivo. Esos lentes son lentes magnéticos, no son más que bobinas en torno a unas piezas polares que me deforman de alguna manera el campo y ese campo magnético actúa como un lente de los que conocemos. Bueno, en vez de usar esa cosa tan complicada, vamos a usar un lente convergente de vidrio normal. ¿Y qué vamos a usar como muestra? En microscopía electrónica es típico que, vamos a suponer que queremos usar detectar cristales, uno los pone sobre una rejilla soporte, son cristalitos, a lo mejor estaban en suspensión, son muy pequeños en agua,
y uno colocó una gota sobre esta rejilla, dejó que se evaporara el líquido y quedó la muestra ahí. Y esa es la que uno utiliza para ver imágenes y patrones de difracción. En cambio, nosotros no vamos a usar eso, vamos a usar o la rejilla misma, como un poco de aperturas que están en el cobre, o redes especialmente diseñadas por fotografía, que ya veremos cómo funciona en la siguiente lámina. Bueno, cuando uno va al microscopio electrónico, uno trabaja, si la muestra es cristalina, con la ley de Bragg, igualito que en difracción de rayos X, con la diferencia que aquí los ángulos de desviación son muy pequeños. Y como son muy pequeños, uno puede hacer aproximaciones útiles. Por ejemplo, que si alfa es pequeño, el seno de alfa es 2 tita, es la desviación, es igual al tangente y es igual a la misma alfa. Y como se forma ese patrón de difracción en el plano focal, que está a una distancia f, que es la distancia focal del lente, y se separa del centro una distancia r, ese r entre f es la tangente de alfa, pero es el mismo alfa. O sea, la ley de Bragg expresada en microscopía electrónica es así de sencilla. Alfa vale lambda sobre d. ¿Cuánto vale d? La separación interplanar en un sólido, típicamente 2,5 angstrom. Entonces tenemos esto. ¿Y cuánto vale lambda? La correspondiente a 100 kiloelectronvoltios. Si uno hace eso, obtiene que alfa, con estos valores, es menos de 1 grado. Es básicamente 0,9 grados. Comparen eso con difracción de rayos X, donde uno puede tener 30, 40, 80, 180 grados de difracción, y aquí tenemos menos de 1 grado. Ahora, si nosotros vamos al caso de la luz, del láser, ahí la ley de difracción, no se llama ley de Bragg, pero es similar, es D seno de alfa igual a n lambda, donde lambda es la longitud de onda, alfa es la desviación igual, y, y D es la separación entre las ventanitas que producen la difracción. Si usamos un láser rojo y usamos una rejilla de transmisión de cobre de 400 mesh, eso da una D de 61 micrómetros. Y por lo tanto, eso me da que el láser se separa aquí respecto al asno desviado 1,5 milímetros. Ahora, 1,5 milímetros es pequeño, pero es algo manipulable en un taller mecánico. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En una laminita, ir a hacer huequitos, las aperturas, con distancias parecidas a esta. Y eso se logra hacer relativamente fácilmente. Si vamos a la siguiente lámina, vemos cómo se puede diseñar redes. Entonces, aquí yo quiero diseñar algo, voy a diseñar redes de ventanitas, entonces calculo la separación D que debe tener cuando uno utiliza un lente de vidrio de 15 centímetros, por ejemplo. Con la lambda del láser, yo puedo ver que yo puedo tener separaciones o desviaciones a R en el plano focal entre 0,6 milímetros, que es manejable, o el doble, 1,2 milímetros. Y entonces yo puedo hacer esas observaciones en un patrón de difracción si las separaciones entre las ventanitas que yo prepare van entre 80 y 150 micrómetros. Así hicimos y calculamos cuánto debe haber para que se separe 1 milímetro, por ejemplo, y hacer, si queremos trabajar con alta resolución, usar una apertura como esta grande que incluya tanto al no desviado como a los difractados, una apertura de 2,5 milímetros, que es una cosa factible, y la apertura de 1 milímetro que me permita seleccionar uno u otro haz para hacer campo claro o campo oscuro. Entonces, las redes que podemos utilizar son las de 400 mesh, creo que hay también de 600, pero no teníamos. Pero lo que hicimos fue preparar redes, haciendo redes en la computadora, y tomándole una foto con una cámara de las antiguas, o sea que utiliza negativo. Si yo tomo un negativo de esta imagen, todo lo que tiene luz o que es blanco va a aparecer negro, y todo lo que aparece negro como puntos negros va a aparecer blanco. Son ventanitas transparentes.
Entonces, ejemplo de las que preparamos, vean, esta es una muestra eh, de puntos cuadrados. Si yo le tomo la foto con esto y lo revelo, en realidad va a ser algo negro con puntos transparentes. Esta es hexagonal, esta es desordenada, pero podemos hacer mucho. La que se está fotografiando aquí es tipo panal de abeja, se puede hacer superposición de ordenados con desordenados, cuadradas, rectangulares, muchos tipos de redes y sí. Entonces ahora vámonos a cómo funciona un MER convencional. Si yo tengo un MER convencional, entonces la gente que ve una imagen campo claro, que ya dije cómo se obtenía, poniendo la apertura para que deje pasar nada más el transmitido. ¿Por qué se llama campo claro? Porque el campo visual, el campo más general es claro porque la luz pasa por ahí. Por donde no aparece, donde no pasa fácil es por las partículas. Entonces las partículas se ven oscuras en un campo claro. Y también yo puedo obtener el patrón de difracción. Este es el patrón de difracción, digamos, de esta muestra. Y también puedo obtener, si yo llevo la apertura a uno de los haces difractados, obtengo la imagen campo oscuro. Vean por qué se llama campo oscuro. El campo visual es oscuro, ahí no llegaron electrones, por lo tanto no queda iluminado. En cambio, lo que se ilumina son aquellas partículas que desviaron el haz por difracción hacia donde yo puse la apertura. Y el otro método es cuando yo utilizo una apertura grande que hace interferir el haz no desviado con los haces difractados, obtengo una imagen de alta resolución. Vean esta imagen, no sé si logran ver ahí las imágenes de red. Esos son planos cristalográficos, eso es alta resolución en un microscopio electrónico de transmisión convencional. Entonces, vean las escalas, en este caso eran partículas de cobre, y se tiene patrón de difracción, campo claro, campo oscuro y alta resolución. Eh, entonces hay una relación importante entre difracción e imagen. Yo para obtener una imagen tengo que saber cómo coloco mi apertura sobre el patrón de difracción. Debo saber manejar mi apertura. Campo claro, campo oscuro y alta resolución son los modos que voy a trabajar. ¿Qué hago yo entonces en el banco óptico? Entonces tengo un láser, tengo lentes condensadores, yo estoy utilizando aquí dos lentes. Este es un lente de microscopio óptico de aumento 10, el lente C1, pero también utilizo otro lente que se llama lente condensador 2, es igualito, así como se trabaja en un microscopio de transmisión, típicamente hay al menos dos lentes, C1 y C2. Eh, este es el lente que utilicé. La muestra son una de esas muestras que preparé fotográficamente. Y hay tres lentes, lente 1, lente 2 y el lente 3. El lente 1 sería el lente objetivo. El lente 2 y el lente 3 son el lente intermedio. Y los puse juntos. Aquí está el lente 2 y el lente 3, que en el microscopio de transmisión, en realidad es un solo lente, pero excitado con dos corrientes. O sea que funciona como dos lentes. O se hace para que me proyecte el patrón de difracción o para que me proyecte la imagen. Entonces, el patrón de difracción está más alejado de este lente, entonces lo proyecto con este lente convergente de menor distancia focal, de mayor distancia focal, y la imagen la proyecto con este. Ahora, es importante lo de las aperturas. Entonces vean las aperturas que preparamos. Una lámina de cobre donde abrimos apertura de medio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, 2,5 milímetros. Esta es la grande. Y además la podemos mover con un tornillo micrométrico para que suba o se desplace lateralmente. La otra importante, las otras aperturas son las aperturas de selección de área. Entonces, son más grandes porque trabaja sobre la imagen que ya está aumentada. Entonces hicimos aperturas de 3, 4 y 5 milímetros. Y además, trabajamos, como eso ya no está al vacío, eso está abierto, con una pantalla para que el estudiante la agarre y vaya viendo, desplazándose a lo largo del sistema óptico, qué le pasa a los haces del láser, cuando se dispersa, cuando converge, cuando forma patrón de difracción, cuando forman imagen. Y así tenemos eh, un montaje como el siguiente. Vean, entonces este es el montaje.
se tiene el láser, lente C1, lente C2, aquí se obtiene la muestra, el objeto, el lente eh, objetivo, es el lente L1, se tiene, esta es la distancia focal, y aquí se coloca la apertura de contraste. Entonces esa apertura de contraste es vital para determinar lo que yo obtenga, y aquí se obtiene el plano imagen, aquí va a estar la imagen, pero en la imagen yo pongo la otra apertura, la de selección de área, y luego aquí tengo el par de lentes intermedios, que es L2 y L3, que hace que se proyecte sobre esta pantalla o lo que está aquí, que es el patrón de difracción, o lo que está aquí, que es la imagen. Eso es equivalente a que si hubiéramos puesto horizontalmente nuestro microscopio, si yo quito esto y pongo el lente condensador, también lo he hecho, entonces se proyecta, el lente proyector, perdón, se proyecta sobre la pared, pero ya no es tan interesante, más interesante hasta acá, y tengo un equivalente fácilmente entendible por el estudiante de cómo funciona. Entonces véanlo aquí, este, se tiene el láser, aquí se tiene el lente condensador 1, el lente condensador 2, pasó, por aquí se tiene la muestra, se tiene el lente objetivo, por aquí se tiene la lámina de la apertura del lente objetivo, que veanla aquí abajo, es de cobre y se vio, el estudiante ve que ahí se formó el patrón de difracción. Y él puede, moviendo, porque esto estaba sobre un control micrométrico, moviendo hacia arriba o hacia abajo, escoger cualquiera de estos puntos. Si escoge este punto, obtendrá un patrón, una imagen de campo claro. Si escoge este punto, una imagen de campo oscuro. Y si obtiene con una apertura mayor varios puntos, obtiene alta resolución. Cuando nos vamos a la otra apertura, que es en el plano imagen, se ve la imagen ampliada y él puede escoger dentro de esa imagen cualquiera de los cristalitos simulados que obtuve, y por lo tanto tener lo que se llama el patrón de difracción de esa partícula y no de todas. Eso es lo que se llama difracción eh, por selección de algo. Y todo ese trayecto el estudiante lo puede ir viendo qué le pasa con esta pantalla, que puede ir desplazando y ver qué le va pasando a los haces. ¿Qué se obtuvo al final? Vean, si usamos la rejilla este, y, y cambiamos el lente intermedio, el L2, L3, obtenemos o imagen, en este caso de alta resolución, porque se ve la red, se ve la red, o obtenemos el patrón de difracción. Esto es tan intenso, tan transparente, que esto satura un poco la cámara y por eso se ve blanco esto de saturación. Pero se tiene el patrón de difracción en la imagen. Mejor que esa serían estas. Ustedes recuerdan que yo tenía en microscopía electrónica de transmisión, de verdad, esta imagen campo claro y un patrón de difracción. Entonces yo aquí, con esta imagen simulada, yo puedo tener el patrón de difracción y controlando la apertura puedo tener la imagen campo claro. Vean que es claro y que las partículas se ven oscuras igual que aquí. Ahora, si yo hubiese seleccionado con la apertura no esto, sino este patrón, este punto de patrón de difracción, obtendría campo oscuro, como aquí en el microscopio de verdad o aquí en el microscopio simulado. Vean que el campo es oscuro, que las partículas son claras, como aquí. Y por último, si yo escojo una apertura más grande que haga atravesar tanto el asno desviado como los haces difractados, obtengo una imagen de alta resolución como la pueden ver aquí. Como se vería aquí, la que vieron antes, que se ve la red, aquí se ve la red que compone esto. Entonces es muy útil para entender de verdad cómo funciona. Lo estamos utilizando, como dije, de hace bastante tiempo. Eh, eh, Eso surgió a partir de una tesis de grado de licenciatura en física, en educación, perdón, mención física, que se llamó Diseño y construcción de un montaje óptico para observar el funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión. En esa época el montaje era mucho más rudimentario, ahorita es mucho más moderno, pero desde esa época se estaba utilizando, uno usaba fotografía, entonces podía poner aquí papel fotográfico para obtener imágenes reveladas como esta, ya no se usa eso. Y arribo a las conclusiones y recomendaciones. De verdad,
ha resultado muy útil para la comprensión de los diferentes modos de operación de un TEN convencional. Lo hemos utilizado en los cursos tanto de pregrado como de posgrado de microscopía electrónica que damos aquí en el centro, en la Facultad de Ciencias, y también en un laboratorio que damos en la licenciatura en física que se llama Laboratorio Avanzado de Física. Y también lo hemos utilizado en clases de física del estado sólido, en clases de cristalografía, ha resultado muy útil para entender la relación entre lo que se llama red real y red recíproca. Una red de puntos o el patrón de difracción, que sería la red recíproca. Entonces, y cómo manipular de aquí a allá, cómo ir de un tipo de red a la otra. Ahora, recomendaciones que quisiéramos hacer pronto. Es mejor ahora que hay láser verde, usar un láser verde, porque el ojo es más sensible a ese color. Eh, ya los microscopios usan cámaras, cámaras digitales, entonces nosotros también podemos usar una cámara digital con un monitor, así sigue siendo abierto el sistema, pero al final podemos recoger en un monitor y utilizar computadora para hacer cálculos, y entonces se parecería mucho más a un microscopio electrónico moderno. Y otro detalle que es importante, pero que no he logrado hacer, es que en realidad conceptualmente hay una pequeña no, podría ser grande diferencia. Lo que estamos analizando se llama objetos de amplitud. Un objeto de amplitud es como lo que hicimos en la red, es un objeto donde la luz pasa o no pasa, pasa o no pasa. Y eso es lo que estamos usando. Pero en el microscopio electrónico de transmisión no es así. Ahí los electrones siempre pasan. Y por lo tanto, la muestra de verdad se parece más a un objeto de fase. Un objeto de fase se puede simular como esta red, pero donde por aquí pasa la luz, por aquí también pasa, por aquí también pasa, pero están desfasadas. Y para visualizar una red como esta, se necesita introducir lo que se llama contraste de fase, que es un microscopio que existe en óptica, que es el microscopio de contraste de fase, que se hace con una lámina de retardo o una lámina de cuarto de onda. Eso se puede conseguir, sobre todo para la luz verde, y lo difícil, un poquito difícil, es hacer la red. Esa red se hace sobre un vidrio o sobre un plástico rayando. Pero para yo poder seguir utilizando la longitud de onda parecida a la que usaba, necesito hacer una red que no puedo comprar, que es una red de 14 líneas por milímetro. Cuando uno compra redes, son de 300, de 3000, son de muchas líneas por milímetro y casi nadie se ocupa de hacer una red de este estilo. Ahora debe existir o está justo en el límite en que yo creo que la puedo hacer. O sea, se puede de un dispositivo mecánico ir haciendo rayas para que un milímetro yo pueda hacer 14 líneas de estas y así tendría el mismo microscopio, pero su equivalencia con el electrónico sería mayor aún. Eso es todo lo que quería contarles acerca de este montaje.